7 de la tarde, 2 de enero de 2023. Bonne Terre, Missouri. Dentro del centro de recepción y diagnóstico del este, Amber McLaughlin permanecía inmóvil en su celda. Las luces estaban encendidas, el aire era frío y el reloj no dejaba de avanzar, sin sedantes, sin sueño, sin sonido, excepto el lejano movimiento de los guardias al otro lado de la puerta. Esa sería su última noche con vida. Horas antes, una consejera espiritual había rezado con ella. Su equipo legal había presentado una última apelación, pero Amber lo sabía. No habría milagro. El Estado ya había tomado su decisión, y al día siguiente se convertiría en la primera mujer abiertamente transgénero ejecutada en los Estados Unidos. Sus abogados lo llamaron una injusticia, mencionando traumas, enfermedades mentales, identidad. Suplicaron clemencia al gobernador, pero las apelaciones habían fracasado. El reloj seguía corriendo. Pero más allá de los titulares y las decisiones judiciales, quedaba una pregunta más profunda. ¿Quién era realmente Amber McLaughlin? ¿Qué oscuridad, exactamente, arrastró su vida y la de otros hacia una ruina tan irreversible? Amber McLaughlin nació como Scott A. McLaughlin el 13 de enero de 1973. Su infancia no fue un comienzo, fue un colapso. Su madre, Jill Daphner, trabajaba en la industria para adultos. Su padre, Howard Daphner, tenía un empleo, pero rara vez estaba sobrio. Ambos eran inestables y ambos eran agresivos. Durante el embarazo de Jill, ella bebía en exceso. El resultado se haría evidente años después. Síndrome alcohólico fetal. Eso dañó su sistema nervioso central e impidió su desarrollo. Marcó su cerebro antes de que tuviera oportunidad de crecer. Memoria, atención, habla, todo quedó afectado desde el principio. El hogar donde nació no era un lugar seguro. Era una zona de guerra. Mientras Jill aún estaba embarazada, Howard la arrojó al suelo y le pisoteó la cabeza. En otra ocasión, le cortó el suministro de aire hasta que ella pensó que serían sus últimos momentos. Después del nacimiento de Scott, la crueldad no se detuvo. Solo amplió su objetivo. Scott vio lo peor de ambos. Observó a su padre explotar en arranques de furia. Vio a su madre gritar y acobardarse. Pero cuando los puños de Howard no iban dirigidos a Jill, iban dirigidos a Scott. No había refugio. Una vez, Howard lo golpeó con un palo de escoba, solo por haberlo despertado. Otra vez, Scott se escondió debajo de una cama. Howard lo encontró. Lo arrastró afuera y lo azotó con un cinturón hasta que no pudo moverse. Y cuando Howard perdió su trabajo y regresó a casa lleno de ira, golpeó a Jill con tal brutalidad que apenas podía mantenerse en pie. Su rostro estaba tan magulado que usó gafas oscuras solo para ocultarlo. Llamó a la policía, pero como no presentó cargos, la dejaron sola y nunca siguió adelante. Jill también era peligrosa. No protegía a su hijo, lo lastimaba. Scott tenía marcas de quemaduras permanentes en las manos, infundidas intencionalmente. Las cicatrices nunca sanaron del todo. Luego llegaron las lesiones cerebrales. La primera ocurrió cuando Scott tenía solo 3 años, montando un triciclo de plástico. Salió a la calle y fue atropellado por un coche. Sobrevivió, apenas. La cicatriz sobre su ceja izquierda lo acompañaría toda la vida. La segunda ocurrió cuando Scott salió por una ventana del segundo piso y subió al tejado. Sus padres lo vieron allí arriba. No hicieron nada. El salto cayó al suelo. La tercera fue la más brutal. Howard, nuevamente borracho, arrastró a Scott por el pasillo tomándolo de los brazos. Al final del corredor, le estrelló la cabeza contra la pared y luego lo arrojó de vuelta a la cama como si no valiera nada. A los 5 años, la madre de Scott lo entregó a los servicios de protección infantil. No hubo pelea ni batalla legal por la custodia. Simplemente lo dejó ir. Más tarde, cuando el Estado retiró a los hermanos menores de Scott del hogar, Jill Daphner luchó con fuerza para recuperarlos, especialmente a su hija, pero nunca solicitó la custodia de Scott. Los trabajadores sociales tomaron nota. Su habla estaba retrasada, su comportamiento errático. Según su condición, las autoridades comenzaron a sospechar una discapacidad cognitiva. En ese entonces, el término usado era retrasado. Lo colocaron en un hogar de acogida, pero el nuevo lugar no ofreció ningún alivio. Scott describió más tarde un momento con escalofriante claridad. Sus padres adoptivos le frotaban excremento en la cara. El trato era degradante. No se detuvo, no disminuyó. Lo destrozó tanto que les dijo a los trabajadores sociales que prefería volver con la madre que lo había lastimado, a cuidarse allí. Ese mismo año, Scott y sus hermanos fueron adoptados por parientes, Harlan y Louis McLaughlin, su tío abuelo y tía abuela por parte paterna. En la superficie, parecía una segunda oportunidad, pero dentro de esa casa, todo se volvió aún más oscuro. Harlan McLaughlin era oficial de policía, pero a puertas cerradas, su autoridad se volvía brutal. Una noche, Scott se despertó con Harlan arrastrándolo de la cama por el cabello. Lo llevó por el pasillo, hasta la cocina, donde le golpeó la cabeza contra un congelador grande. El impacto le abrió el cuero cabeludo. El daño no era un hecho aislado.
Era sistemático. Las puertas de los gabinetes estaban cerradas con llave para evitar que los niños accedieran a la comida. Antes de cada comida, se les obligaba a beber vasos llenos de agua, para reducir el hambre y hacer que comieran menos. Entre sus compañeros de clase, la casa de los McLaughlin llegó a conocerse con un apodo, la casa de los horrores. En la escuela, las señales eran visibles: el hambre, los moretones, el comportamiento. Un maestro, el Sir Eli Fritz, comenzó a pagar los almuerzos de los niños de su propio bolsillo. Otra, la Sara Davis, hizo 4 llamadas a los servicios de protección infantil en un solo mes. Más tarde dijo que normalmente hacía solo una llamada al año, pero había algo en la condición de Scott que la obligó a seguir llamando. En primer grado, una maestra inició una derivación para estudiantes con discapacidades. El informe describía a Scott en términos duros: problemas constantes de comportamiento, movimiento constante, impulsivo, agresivo. Se hizo una derivación a un psicólogo, pero no se hizo nada. No hubo seguimiento, no hubo intervención. Otra puerta cerrada, otra señal de advertencia ignorada. Y el daño continuó creciendo en silencio. Para 10º grado, el mundo de Scott McLaughlin ya se había reducido. Su coeficiente intelectual fue medido en 81, bajo, pero no lo suficiente como para recibir ayuda del Estado. En los documentos oficiales, estaba clasificado como discapacitado tanto a nivel educativo como conductual. Luchaba con los estudios, la disciplina, el control de impulsos, y emocionalmente se estaba desmoronando. Una maestra, la Sra. Vetter, escribió a los McLaughlin con una advertencia. Scott había comenzado a hablar de quitarse la vida. Decía que todo sería mejor si él desapareciera. El personal de la escuela intentó intervenir. Hubo esfuerzos, cartas, conversaciones, incluso derivaciones, pero no había estructura ni seguimiento. La ayuda nunca llegó de manera real o constante, y los McLaughlin lo descartaron por completo. Creían que la terapia era una pérdida de tiempo. Scott eventualmente abandonó la escuela en 11º grado. Fracasó en la escuela de la misma forma en que el sistema le había fallado a él. La adultez llegó rápido. El siguiente capítulo no estuvo marcado por la educación ni la ambición, sino por la supervivencia. Scott pasó de un trabajo a otro: lavaplatos, obrero de fábrica, jornalero. Fue arrestado más de una vez. Pequeños delitos, en su mayoría, pero se acumulaban. Esa se volvería la rutina de su vida: trabajo inestable, breves periodos en libertad, reclusiones repetidas. Entonces vino el primer intento de quitarse la vida. 12 de febrero de 1991. Tenía 18 años. Scott tomó una sobredosis de aspirinas y fue llevado de urgencia al hospital. Cuando le preguntaron por qué, no tuvo respuesta, solo silencio. 2 días después, fue dado de alta. Sus padres adoptivos estaban allí, pero nada cambió. Después de mudarse por su cuenta, Scott comenzó a usar ropa de mujer con regularidad, reclamando finalmente, en privado, una identidad que había ocultado durante años. Pero la identidad no borró el caos. Durante los primeros años de los 90 y hasta los 2000, Scott vivió al margen. Iba y venía entre cárceles y trabajos mal pagados. Sus cargos incluían falsificación, allanamiento, robo y un delito contra un menor. El historial delictivo crecía, y las consecuencias también. Y aún así, lo peor estaba por llegar. En 2002, Scott conoció a Beverly Guenther. Beverly tenía su propia historia de dolor. En su juventud, se había casado con un hombre llamado Greg. Tuvieron 3 hijos, pero una tragedia los golpeó cuando uno de ellos, un niño pequeño, se ahogó en una piscina. El duelo la destrozó. El matrimonio se deshizo. Durante años, Beverly quedó atrapada en la depresión, dejó de trabajar, se aisló por completo, pero estaba tratando de salir adelante. Según su familia, Beverly era amable, considerada y profundamente leal. Amaba a los animales, pagaba sus cuentas, mantenía sus amistades. Su hermano, Alwede Paul, recordaba que, tras años de oscuridad, por fin comenzaba a encontrarse de nuevo. Realmente estaba reconstruyendo su vida, dijo Al. Le tomó algunos años, pero por fin se estaba recuperando. Entonces conoció a Scott, y todo cambió. Mirando atrás, Al no dudó. Ese fue el peor error que cometió en su vida. Recordaba a Scott como manipulador, controlador. Una presencia que poco a poco se volvió peligrosa. Era abusivo, dijo Al, física y mentalmente. Y pronto, Beverly Guenther se convertiría en algo más que otro corazón roto. Se convertiría en el centro de una pesadilla que nadie vio venir. Meses después de conocerse, Scott y Beverly se mudaron juntos. La relación fue turbulenta desde el principio, peleas intensas, rupturas repentinas y, casi igual de rápido, reconciliaciones. Para finales de 2002, todo ya comenzaba a deteriorarse. Beverly trabajaba en las oficinas de CompuCard, en St. Louis. Scott incluso asistió a la fiesta navideña de su empresa ese año. Pero en la primavera de 2003, todo terminó definitivamente. Lo que siguió fue un descenso lento hacia el acoso, el miedo y un peligro cada vez mayor. Después de la ruptura, Scott no la dejó en paz. Acosó a Beverly de forma persistente, cortó sus zapatos, la esperaba entre los arbustos y saltaba para tocarla.
Se aparecía en su trabajo. A veces se escondía dentro del edificio. Estaba claro que ella no estaba segura, ni en el trabajo, ni en su propia casa. Beverly tomó medidas. Solicitó una orden de restricción, y fue concedida. Desde entonces, la policía comenzó a escoltarla hacia y desde su vehículo en el trabajo. Amigos y vecinos fueron alertados. Formaron una red de seguridad informal a su alrededor, atentos a cualquier actividad sospechosa. Era un escudo frágil, pero era algo. Entonces, luego el 27 de octubre de 2003, Scott fue visto afuera de la casa de Beverly, retirando objetos de la propiedad. Uno de esos objetos era un congelador grande. Él llamó a la policía. Fue arrestado por cargos de robo, pero alegó que simplemente estaba recogiendo sus pertenencias. Las autoridades no le creyeron. Fue procesado el 18 de noviembre. Su audiencia fue programada para el 21 de noviembre, pero Beverly nunca vivió para verla. La noche del 20 de noviembre de 2003, apenas un día antes de la audiencia, Scott la esperó afuera de su lugar de trabajo. Esa noche, por razones desconocidas, Beverly no fue escoltada por la policía. Cuando salió del edificio, Scott emergió de la oscuridad. Ella le dijo que no quería hablar. Intentó llegar a su camioneta. Él no escuchó. La forzó al suelo y la agredió sexualmente. Luego la golpeó 7 veces. La escena dejó señales claras de lucha. El impacto fue tan violento que parte del arma se rompió y quedó en el lugar. Después, arrastró su cuerpo sin vida hasta su vehículo y lo metió en la parte trasera. Condujo hacia el este, en dirección al río Mississippi. Su plan era arrojarla al agua, pero la maleza densa bloqueó su paso. Se rindió y ocultó el cuerpo bajo los arbustos antes de irse. En algún momento del camino, una llanta se le reventó. Scott durmió en su coche esa noche. Por la mañana regresó a casa. Con cloro en mano limpió el automóvil, pero los nervios comenzaron a apoderarse de él. La realidad de lo que había hecho comenzaba a hundirse más y más. Más tarde ese mismo día, le pidió a un amigo que lo llevara a un hospital. Dijo que necesitaba tratamiento por su estado mental. Esa misma noche, el 20 de noviembre, los vecinos notaron que algo no andaba bien. Beverly no había regresado del trabajo. Y después de todo lo que les había contado sobre Scott, el acoso, la orden de restricción, no esperaron para ver si simplemente estaba retrasada. Llamaron a la policía. Los oficiales respondieron de inmediato. Ya estaban familiarizados con el historial de Scott McLaughlin. Sabían del cargo de robo. Y cuando llegaron al lugar de trabajo de Beverly, lo que encontraron no dejó dudas. En el estacionamiento, a pocos pasos de la entrada, había un rastro manchado de rojo. El mango roto de un arma punzante yacía en un charco del mismo color. Había salpicaduras en forma de abanico. Marcas de arrastre lo cruzaban todo. Levaban hacia el borde del terreno y luego desaparecían. Ella ya no estaba, pero la esquina hablaba por ella. A la mañana siguiente, Scott estaba bajo custodia. Se había presentado en un hospital alegando angustia mental. La policía ya lo esperaba. El detective Neske, del Departamento de Policía de St. Louis, se sentó frente a él en la sala de interrogatorios. Scott estaba callado, emocionado. No podía, o no quería, decir dónde estaba el cuerpo de Beverly. Entonces, algo cambió. Se ofreció a llevar al detective hasta el lugar. Subieron al auto. El trayecto fue silencioso. Cuando llegaron al sitio donde el cuerpo de Beverly había sido arrojado bajo una densa vegetación cerca del río, Scott fue desesposado. Miró a Neske y dijo, «Ya no estoy huyendo». Todo había terminado. La ley se haría cargo desde allí. Lo que siguió fueron años de encarcelamiento, batallas legales y una transformación silenciosa, por dentro y por fuera. Su transición, aunque incompleta, marcó un cambio profundo en su interior. Sin hormonas, sin cirugía, pero se sentía cómoda en su cuerpo de una forma que nunca antes había sentido. Ahora, casi 2 décadas después, Scott ya no era Scott. Ahora era Amber McLaughlin. Había llegado el 3 de enero, el día de la ejecución. Si quieres saber lo que realmente ocurrió en esas últimas horas, quédate conmigo. Y si valoras historias no contadas como esta, considera suscribirte. Amber estaba sentada en su celda, en el Centro de Recepción y Diagnóstico del Este, en Bonne Terre, Missouri. Las horas se deslizaban a su alrededor. No tenía palabras finales preparadas, ninguna declaración para la prensa, solo quietud. Su camino la había llevado hasta allí, pero no estaba sola. Jessica Hicklin, una ex reclusa convertida en activista, había sido su mentora. Hicklin pasó 26 años en prisión por un homicidio relacionado con sustancias ilegales antes de ganar su libertad. También ganó un caso histórico contra el Departamento Correccional de Missouri en 2018, asegurando acceso a terapia hormonal para personas trans que no la habían recibido antes del encarcelamiento. Amber nunca recibió esos tratamientos, pero la decisión de hacer la transición aún significaba algo. Según Hicklin, esa decisión ayudó a que Amber cobrara vida. Siempre tenía una sonrisa y un chiste de papa, dijo Hicklin. Si alguna vez hablaste con ella, siempre eran puros chistes de papa. Pero ahora ya no había más chistes, no más apelaciones, no más tiempo. En esas últimas horas, profundamente avanzadas, ya no quedaban bromas. No ahora. Amber McLaughlin estaba sola en su celda,
con la Camila cada vez más cerca con cada tic del reloj. Había miedo. Y también había algo más. Paz. Paz por haberse convertido, al fin, en la mujer que siempre creyó ser. Aún así, esa paz no evitaba que el miedo se colara por las grietas, no detenía sus pensamientos ni suavizaba la certeza de que ese día, el 3 de enero, sería el último. Pensaba en el juicio, en lo confuso, en lo aplastante. No tomó mucho para que todo se desmoronara en la corte. En ese entonces, todavía era conocida como Scott A. McLaughlin. Enfrentaba cargos de homicidio en primer grado, uno por el encuentro fatal, otro por contacto íntimo no deseado, 2 cargos más por acción criminal armada, cada uno vinculado a esos hechos. Los abogados defensores intentaron introducir una instrucción de homicidio por delito grave, para darle al jurado otra opción. Fue denegada. La evidencia era abrumadora. Manchas rojas, ADN, marcas de arrastre, el mango del arma, el cuerpo de Beverly, escondido bajo la maleza del río. Al final de la fase de culpabilidad, la defensa hizo un último intento. Pidió al tribunal desechar el cargo de violación, argumentando que el Estado no podía probar que hubo penetración mientras Beverly aún estaba con vida. Pero el juez fue firme. No sé si realmente tiene que estar viva en el momento exacto del acto, dictó. Y con eso, el jurado se retiró. Cuando regresaron, el veredicto fue claro. Culpable por los cargos de homicidio en primer grado, culpable por violación forzada y culpable por uno de los cargos de acción criminal armada. Solo se desestimó el cargo de acción criminal armada relacionado con la violación. Entonces legó la sentencia. El Dr. Keith Caruso, un psiquiatra llamado por la defensa, debía testificar sobre la salud mental de Scott. Pero en cuanto entró en escena, su credibilidad colapsó. Reveló a la defensa que en testimonios anteriores se había descubierto que había falsificado datos en su propia investigación. Ya no era utilizable. Y así, la defensa se quedó prácticamente sin nada. Al jurado se le presentaron 4 circunstancias agravantes para considerar. Al final, aceptaron solo una: depravación mental. Pero no lograron un consenso de que lo agravante superara lo atenuante. Estaban divididos. No hubo voto unánime para la pena de muerte. Bajo la ley de Missouri, eso no era el final. Aquí, el juez aún podía decidir, y el juez Stephen H. Goldman lo hizo. Creo que Beverly Guenther vivió, al final, una vida atormentada. Dijo, usted convirtió sus peores miedos en realidad cuando le quitó la vida. Con eso, sentenció a Scott McLaughlin a la pena capital. 2 cadenas perpetuas adicionales le siguieron, por la violación y la acción criminal armada. Pero Amber McLaughlin no estaba lista para irse en silencio, no todavía. Comenzó a lanzar apelaciones, una tras otra, cada una rechazada tan rápidamente como llegaba. Sus equipos legales se apresuraban, presentando mociones, planteando cuestiones de justicia y equidad. Aún así, el reloj se negaba a detenerse. Entonces legó el último recurso, el último rayo de esperanza: clemencia. Los abogados de Amber presentaron una petición al gobernador de Missouri, Mike Parson, argumentando que el juez del juicio había ignorado pruebas atenuantes poderosas sobre su infancia, su crianza brutal, su salud mental, su trauma. Una coalición de jueces, académicos del derecho y defensores firmaron la petición, instando al gobernador a escuchar. Su mensaje fue claro. Un jurado es la voz de la comunidad en la que ocurrió el acto, y esa voz, donde la vida de Beverly Guenther fue arrebatada, dijo que el Estado no cumplió su carga para justificar una sentencia capital. Hablaron de la falla en el sistema de sentencias capitales de Missouri. En la mayoría de los estados, un jurado dividido significa cadena perpetua. Pero en Missouri, si el jurado no se pone de acuerdo, el juez tiene el poder absoluto de decidir entre la vida y la muerte. Eso fue lo que le ocurrió a Amber McLaughlin. Fue condenada a muerte a través de una falla, escribieron los jueces. Esto quita al jurado la decisión más trascendental y coloca ese poder inmenso en manos de una sola persona. Y terminaron con una verdad escalofriante. Cada uno de nosotros es más que la peor cosa que hayamos hecho. Pero el gobernador Parson no se conmovió. En una respuesta tallante, escribió: McLaughlin acosó, violó y le quitó la vida a la SRA. Guenther, McLaughlin es una criminal violenta. La familia y los seres queridos de la SRA, Guenther, merecen paz. Con eso la sentencia fue confirmada. No habría llamadas de último minuto, ni suspensión, ni milagro. La tormenta mediática en torno al caso de Amber crecía con cada hora. Pero, en medio de todo, una voz había quedado casi en silencio, la de la familia de Beverly Guenther. Su hermano mayor, Alveda Paul, había estado presente desde el principio. Asistió al juicio, a las apelaciones, a cada titular desde entonces, y a medida que el foco se centraba en la identidad de género de Amber, él sentía algo profundamente doloroso, que la muerte de su hermana estaba siendo eclipsada por la política, las etiquetas, los titulares. Parece bastante premeditado para intentar evitar la pena de muerte, dijo en voz baja. No estoy tratando de menospreciar a nadie, pero esto nunca fue sobre en quién se convirtió McLaughlin, es sobre lo que hizo. Y para las 5 p.m., no había duda de que Amber McLaughlin, anteriormente Scott A. McLaughlin, se estaba quedando sin tiempo.
Cuando los funcionarios penitenciarios le preguntaron por su última comida, Amber dio una respuesta sencilla. Hamburguesa con queso, papas fritas, un batido de fresa, yam and miss de mani. Se lo llevaron, lo comió, se cambió a su ropa de ejecución. Espero, no venían indultos, no quedaban apelaciones. Ella lo sabía, todos lo sabían. Escribió una última declaración, solo una frase. Lamento lo que hice, soy una persona amorosa y compasiva. Y entonces, justo después del atardecer, la puerta se abrió. Había llegado el momento. Amber McLaughlin fue escoltada a la cámara. Sus piernas se movían lentamente, casi con inseguridad. La sujetaron a la camilla sin resistencia. Un consejero espiritual estuvo a su lado, cantando suavemente mientras insertaban la vía intravenosa. Los químicos comenzaron a fluir por sus venas. Amber respiró con dificultad unas cuantas veces. Cerró los ojos. A las 6:51 p.m. dio su último aliento. McLaughlin aterrorizó a la Sorah. Gunther en los últimos años de su vida, dijo el gobernador Parson después. Pero esperamos que su familia y seres queridos finalmente puedan tener algo de paz. Amber McLaughlin tenía 49 años. Y en esa fría noche de enero, se convirtió en la primera mujer abiertamente transgénero ejecutada en Estados Unidos. 17 años después de haber sido sentenciada.